Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás. Me trajeron unos pastelitos ahí. No, me dieron 11, Cada señora, día se lo da con conmigo. Jesús no va para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Saludos, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí cada día con Jesús Nova, que les habla Vicente Bengoa, hijo. Jesús, ¿nos estás escuchando ahí? Fuerte y claro, hermano. Fuerte y claro. Un gran abrazo para ti, Vicente. Saludos para Esteban Ceballos. Saludos para tu hijo, que ahí lo vi que andas con él. Hay que tener una conversación con ese príncipe ahorita. Ajá, anda de Quiero... infiltrado aquí. No, pero está bien, de eso se trata. Este tiempo nos toca, Eso Vicente. es los tiempos de vacaciones. Y Sí. curioso, Además, hay momentos en que, asumir... que el tránsito está mejorando, pero no crean, yo no veo que ha bajado No, tanto. no, 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 no. Además, asumir una paternidad responsable hace que este tipo de situaciones tengamos que vivirlas, que nos toque. Nos toca. Óyeme algo, Vicente. Diga. Hoy yo estoy más que todo muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana, ahí en Villa Mella, se produce una situación triste, penosa, donde dos personas entran en una discusión por un turno para echar combustible. Y ese turno para echar combustible se convirtió en que ellos entraron a tiros y se mataron. Estoy hablando del raso John Avenecio Rodríguez, de 27 años de edad, y Santo Nicolás Camacho Almonte, de 47 años de edad. Dos ciudadanos que se entraron a tiros en un conflicto por un turno para echar gasolina. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una sociedad enferma en este momento, Vicente. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión, lo hemos tratado, y tú lo sabes, de las dificultades que nos ha dejado la COVID-19, que nos han dejado los traumas que hemos tenido. De hecho, después de la COVID, la ciudadanía no tuvo ayuda psicológica. Recordemos que los suicidios aumentaron, que aumentaron los procesos depresivos, etcétera, etcétera. Y los niveles de violencia por igual. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de hechos, sin duda alguna, nos complica y nos dice en qué pie estamos parados, qué es lo que vamos a hacer como sociedad. ¿Quién anda seguro en la calle cuando los ciudadanos por un turno para echar gasolina se entran a tiros y se matan? Pues señores, por amor a Dios, por un turno para echar gasolina. Mira, Es una locura de lo que estamos hablando. mira, Jesús, yo cuando era muchacho tuve la oportunidad de viajar mucho a Sudamérica porque mi familia es de allá. Y yo lo que contrastaba, lo que pasaba, por ejemplo, en Colombia, en Chile, que recién había salido, que estaba todavía en una dictadura, y en general, lo que había en Venezuela también, porque uno hacía escala, era el nivel de, de violencia. Había un nivel de violencia patente. Yo visitaba una tía que tenía en Colombia y tú veías que la gente no salía a la calle. Eran épocas muy difíciles, eran al finales de los 80, principios de los 90, por ahí. Y yo lo contrastaba con República Dominicana, que era una sociedad muy tranquila, muy pacífica. Éramos pocas, era una población menor, cierto, pero tú veías la diferencia, tú sentías la diferencia, porque no había esa violencia latente en la sociedad. Todo eso ha cambiado.
se nota más en los últimos tiempos, pero yo creo que es algo que ha sido más progresivo de lo que la gente piensa, que realmente es algo que estaba en la profundidad, algo que se estaba cosechando, que se estaba sancochando, como dicen. Bueno, de hecho, recordemos que hay gente que se ha matado aquí por un parqueo. Sí, pero me refiero a que se veían, habían elementos, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia, poco a poco se veía como poco a poco esa violencia estaba ahí, pero no se manifestaba de forma explosiva o de forma masiva y la gente la ignoraba. Lo que yo creo que pasó con el COVID realmente es que sacó a colación, sacó a flote todo eso. Y obviamente, como tú dices, nadie buscó o ayudó o se hizo proyecto de ayuda psicológica ni nada por el estilo. No solamente aquí, eso a nivel mundial, en mi opinión. Pero yo creo que lo que hizo el COVID en el fondo fue que toda esa violencia latente, esa violencia sumergida, empezó a florear, a florecer, a crecer. También es por la masificación de gente, la rabalización, la masificación de personas, la vida cotidiana, la crisis financiera, los problemas económicos personales, problemas emocionales, la desintegración de la familia. Todo eso ha hecho que se combinen los factores para que ahora toda esa violencia empiece a cada vez a manifestarse más. Vemos que los casos de feminicidio y violencia familiar son más comunes. Vemos que personas tú sabes, que personas que cualquier día grave, pasa un motorista, le raya el carro y el tipo sale del carro y le empieza la violencia. Pero lo que estoy refiriendo es que vivimos en una sociedad donde hace mucho que eso estaba latente. Y ahora, después del COVID, todo eso surgió y no tenemos las herramientas para manejarlo. Es verdad que ya una discusión entre dos choferes de carga pública. ¿Y sabe qué pasó? Que uno de ellos se desmontó del carro, le entró a batazo al otro carro, le rompió el vidrio trasero. Oye, los vidrios, cuando salieron disparados, cortaron a uno de los pasajeros, porque de hecho estaba lleno de pasajeros en el vehículo. Y el tipo se fue, se montó en su carro y se fue juntando al otro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, y por eso, por un guayoncito. Sí, pero nadie quiere chocar. Lo que está pasando es que nosotros somos una sociedad reactiva y no proactiva. Somos una sociedad que reacciona a los problemas y que solo reacciona a los problemas cuando estos se manifiestan o cuando ocurre una desgracia y no hacemos nada antes de que estos problemas se manifiesten. Te lo digo, por ejemplo, esa persona con problemas mentales que empezó a tirarle piedra a los carros. Ahí estuvo mucho tiempo, hasta que casi mató a una persona. Y ahí fue que la gente reaccionó. Pero al mismo tiempo no tenía el mecanismo porque aquí no hay lugares donde tratar a personas con problemas mentales. Una persona murió. Sí, una persona murió. Hasta que una persona no murió, las autoridades no hicieron nada. Porque tenía ese hombre mucho tiempo tirando piedras. Esa persona tiró. Sí, pero esa persona comenzó tirando piedras. Terminó tirando el blog. Pero lo que te estoy diciendo es que hasta que no ocurra una desgracia, fíjate que la desgracia del jet set, la desgracia del jet set va a provocar que ahora se tomen en serio las inspecciones y las estructuras, los lugares, las discotecas, los bares, los cines, las plazas comerciales. Ahora empezarán a poner, y esperemos que continúe, a ponerse en serio en las inspecciones y hacer que la gente cumpla con los protocolos de seguridad y con los protocolos de construcción. Pero lamentablemente tuvo que pasar una desgracia. Y lo mismo está pasando, esta violencia seguirá acumulando hasta que no llegue a un punto de quiebre. Entonces, en vez de hacer iniciativas, de tomar iniciativas por parte de la sociedad
porque no podemos solamente acallarlo al Estado, aparte de la sociedad, también el Estado, para encarar los problemas de violencia, no se va a solucionar nada. Estamos esperando que ocurra una tragedia terrible para que el gobierno y la sociedad reaccionen. Por eso lo que te digo, somos una sociedad, no somos proactivos en la búsqueda de soluciones, somos reactivos. Solo hacemos algo cuando ya después de que ocurre alguna tragedia. No sé qué opinas tú, Jesús. Eso es penoso. Eso nos enseña a nosotros que somos una sociedad sin orden, que somos una sociedad que lamentablemente, como dice el viejo refrán, pone candado cuando le roban. Y que no tomamos medidas provisorias, no prevenimos de las situaciones. Por el contrario, como tú bien dices, reaccionar. Pues yo pienso en esta situación. Hemos dicho más de una ocasión que la ciudadanía de República Dominicana necesita atención psicológica, pero los seguros no cubren las consultas. Solamente el SENASA, oye esto, solamente el SENASA tiene acuerdos para asistir a las personas en temas psicológicos y psiquiátricos. Y eso, ya eso no, ¿por qué los legisladores no ven eso? ¿Por qué? ¿Por qué los senadores y diputados no ven estas cosas? Que se necesitan tanto. Y están empeñados, igual que el tipo de liberal, en que si las vías, que si se dobla a la izquierda y se dobla a la derecha. No, Te voy a dar no, un que ser dato. responsable. Te voy a dar un Hay dato cosas de más un problema importantes. que va a ocurrir, que no ha ocurrido todavía, que está empezando a ocurrir y que no ha ocurrido. Todo esta situación está provocando mucha depresión, mucha ansiedad, muchos problemas mentales y psicológicos con la gente. ¿Y qué es lo que la gente está haciendo? Tomando pastillas, como si fueran dulces. Hay muchos médicos que cuando el tipo tiene un problema, sencillamente le dan una pastilla para que se calme en un tratamiento de 6 meses, pero el tipo lo continúa el tratamiento por 2 años o por 1 año. Y consigue otro médico que después le siga dando la receta. O peor aún, Sí, porque ve que una se convierten en pastilla, adictos. ve que una pastilla contra la ansiedad, o contra el estrés, o contra la bipolaridad, que le recetaron a una persona, ve que le está funcionando, y esta persona empieza a comprar esa pastilla sin haber consultado a un médico ni nada, porque ve que a la amiga o al amigo le está funcionando. Hay muchas mujeres así aquí. Y empieza la gente entonces a acostumbrarse a tomar ese tipo de pastillas. Eso va a terminar en un problema. Eso va a terminar en un problema, más allá de la drogadicción. Eso va a terminar en un problema de una sociedad que no sabe estar sin pastillas. Es un problema que vemos también, porque llega un momento en que esa pastilla deja de funcionar. Deja ese momento en que las personas no saben vivir si no es a través de una pastilla, o tratan de, empiezan a no solamente medicarse, Recuerda, Vicente, medicar a sus que cuando tú usas mucho un medicamento, el cuerpo lo asume y deja de tener el efecto. Entonces te necesitan otros medicamentos más fuertes. ¿Me entiendes? Porque el cuerpo se va acostumbrando a la sustancia. Los medicamentos son buenos, pero hay un tratamiento y un seguimiento que hay mucho que supuestamente los doctores lo tienen que hacer, pero hay gente que no le hace caso a los doctores. Inclusive personas, como te digo, ven que esa pastilla, que una pastilla que contra la ansiedad le está funcionando a la amiga, entonces la mujer entiende. La amiga dice, yo me estoy tomando una cosa, qué bueno. Funciona al principio. Pero ella no sabe el efecto que puede estar, ni el tratamiento que se puede hacer, ni cómo ella debe tratarlo, ni por cuánto tiempo. Y ella empieza a tomar esa pastilla, y cuando le deje funcionar, empieza a tomarse otra. Sin haber chequeado nunca, he visto ningún médico. Porque yo no voy a decir que hay médicos que simplemente cada vez que hay un problema se recibe una pastilla, pero eso no es el que... No son tantos. Pero lo que estoy diciendo es que mucha gente aquí que se automedica, que lo ha hecho toda la vida, pero estos son con medicamentos
Vicente, psicológicos, medicamentos Vicente, que inclusive Vicente, logran conseguir medicamentos que están controlados, porque lo consiguen a través de amigos, hermano, de amigas que así le recetan. hermano, este es un país y te digo, donde aquí hay todo el mundo esto sabe es de un problema medicina. que todavía no se ha manifestado de forma grave, pero que se va a terminar manifestando. Y nadie está haciendo nada. Este es un país, Vicente, donde todo el mundo sabe de medicina, sabe de pelota y de política. Todo el mundo. Tú dices, es una amiga que le dice, mira, yo tenía eso y a mí un médico me recetó tal cosa. Yo tengo en casa y te llevan dos. Como tú dices, sin que ningún médico le prescriba. Y la gente comienza a tomarse los medicamentos sin haberle recetado, sin haberle chequeado a médico. Sin la cosa revisada y sin para saber saber siquiera si tiene la misma condición que la otra gente. Porque los médicos, por ejemplo, recetan medicamentos, pero tienen cuidado que él no está tomando otro medicamento que le puede hacer problemas. Pero la amiga no sabe eso. Además, hay medicamentos que tú puedes controlar en la ciudad, que te bajan la presión. Y personas que sufren de ansiedad e hipertensión les sirve muy bien. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que sufre de estrés y baja presión y te tomas un medicamento que te baja aún más la presión? Te va a dar algo malo. ¿Entiendes lo que te digo? Aquí hay un problema grave de la automedicación, que se está sumando un problema que es el problema de la falta de atención psicológica, mental, que existe en la sociedad dominicana, que se está manifestando en toda esta violencia, en toda esta agresividad, en todos estos casos de personas que explotan. Y lo estamos viendo, como en este caso de la persona que se mataron por un puesto. Pero así se matan por una discusión en un colmado. Dos muertos. Como si fuera el viejo este. Correcto. Pero acuérdate la discusión con el militar que ocurrió en el puesto de hot dog, en la comida rápida. Y así mismo puede ocurrir en un colmado, y así mismo puede ocurrir en un restaurante, y así mismo puede ocurrir en donde sea. Hasta en un juego de pelota. Con mi amigo Alburquerque. Porque ya ha habido pleito en juego de pelota. Imagínate que estos tipos están armados. Y va a terminar, y la violencia va a seguir creciendo. Violencia trae violencia. Miren, vamos a una pausa para la publicidad, pero déjenme saludar a su hijo. Vicente, ven. Pero ven acá. Dale, da vergüenza. Déjenme saludar a Vicentico. Por amor a Dios. Hola Vicente, ¿cómo estás? Saluda. Buenas. ¿Vamos bien? Hola. Una pregunta, ¿cómo es el colegio? Bien. ¿Pasaste todas tus materias? Sí. En algunas. Muy bien. Sí, no, por lo menos pasó de curso. Es bueno. Él es bien. Es bueno. Él es un buen muchacho. Es bueno. Tímido. Ajá. Él no es tímido. Él no es tímido, para nada. Vamos a una pausa. No le clave eso en su psique. Vamos a volvernos. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. 61 años de trazos compartidos. Junto a ti trazamos cada día un camino de innovación para hacer realidad la vida a la que aspiras. Gracias por confiar en nosotros y dejarnos estar a tu lado siempre. En cada paso que das, en cada desafío, en cada meta alcanzada. En este nuevo año, seguiremos diseñando contigo nuevos trazos de un futuro compartido. Popular, a tu lado siempre.
1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hace 20 años, una voz tocó el alma de un país y nació Atlantis. Hoy, esa misma voz celebra 25 años de música, historias y emociones que aún nos erizan la piel. Pavel Núñez está de fiesta y el corredor de la 27 también. Este 25 de julio, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, celebremos con él 20 años de Atlantis, 25 años de carrera. Las boletas ya están a la venta en CCN Servicios y Huepa Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo. Pavel Núñez 2025. Una historia que canta y sigue latiendo. Cada día con Jesús no va para toda la familia. Cada día con Jesús no va para toda la familia. Bueno, volvemos. Aquí, cada día con Jesús Nova. Jesús, ¿estás con nosotros? Así es, aquí estoy, Vicente. Mira, antes de comenzar con tu noticia nacional, yo quiero mencionar lo internacional, porque este fin de semana, de nuevo, ocurrieron acontecimientos claves, que ha sido el comienzo, la involucración de Estados Unidos en la guerra de Irak contra Israel. Ya Estados Unidos, aunque diga el presidente, tu querido amigo y hermano Donald Trump, que no están en guerra, Estados Unidos está en guerra. Estados Unidos unilateralmente, o sea, el presidente, perdón, unilateralmente ha involucrado a los Estados Unidos en esta guerra, porque atacó las plantas nucleares de Irán, que a cualquiera la justificación que él quiera dar o diga lo que diga, pero él atacó al territorio iraní y por lo tanto está ahora mismo en alerta total los Estados Unidos, todas las bases militares que tiene él en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente, con posibles operaciones, y obviamente el gobierno iraní, el régimen iraní se niega a rendirse y dice que se continuará la lucha. El ataque y la involucración de Estados Unidos significa de que muy probablemente ese gobierno no se vaya a sobrevivir, por lo menos no en la forma actual. Y lo que esto puede, en el mejor de los casos, crear un nuevo país en desorden en el Medio Oriente. Irán cae en el caos, como está Afganistán, como está Irak, como están una serie de países en el Medio Oriente. Pero si resisten y comienza el conflicto a escalar, lo que podemos ver es otra guerra o conflicto norteamericano en el Medio Oriente para sumar uno más de la guerra que supuestamente el presidente Trump dijo que él iba a acabar y que las guerras eternas de Estados Unidos y el Medio Oriente iban a acabar con él, pero él ha comenzado una nueva. De hecho, Vladimir Putin ha calificado el ataque de Estados Unidos contra Irán como una agresión injustificada. Pero hay muchas cosas más que hay que ver con esto. Por otro lado, ni Israel ni Estados Unidos han demostrado o han presentado pruebas de que Irán estaba a punto de crear un arma nuclear. Tenía pruebas de que estaban enriqueciendo uranio, pero eso ya era... Estados Unidos había salido del acuerdo que había firmado Barack Obama
Entonces, estaban todavía en la Pero mesa de eso negociación. no es nuevo. Sí, eso no es En los nuevo. Estados Unidos, De parte de Netanyahu Estados está Unidos diciendo no hace son 30 nuevos. años que Irán está construyendo una bomba atómica y no termina de construirla. Pero lo que te estoy diciendo es que esas acusaciones de que estaban deteniendo el programa nuclear iraní y ahora están diciendo que lo que están buscando es un cambio de régimen, cuando un cambio de régimen nunca ha funcionado en el Medio Oriente. O sea, derrocaron a los talibanes en Afganistán, derrocaron a Saddam Hussein en Irak, derrocaron a Gaddafi, derrocaron al líder de Egipto, y nada de eso ha provocado un país estable o democrático en el Medio Oriente. Los cambios de régimen violentos provocados por fuerzas externas nunca han acabado bien en el Medio Oriente. Pero a lo mejor eso es lo que están buscando. Porque obviamente un país en desorden, en guerra interna, no es capaz de resultar una amenaza para Israel y los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Bueno, ¿para quién le conviene el que Irán se convierta en un desorden? A largo plazo a nadie. A nadie. Donald Trump acaba de decir, mantengan los precios del petróleo bajos, los estoy acechando, pero papá, tú no eres el archipolicía del mundo. Y todo el mundo no puede hacer lo que tú quieras y como tú lo quieras. Pero explícame, ¿qué va a hacer si en medio de un conflicto, primero que nada el petróleo se compra y se vende en los mercados internacionales por la oferta y la demanda? Si hay una guerra en el Medio Oriente y hay una paralización del estrecho, no me acuerdo el nombre ahora, del estrecho donde se mueve el petróleo, en el Medio Oriente, que está entre Arabia Saudita e Irán. Obviamente va a haber... Por ahí que cruzas el petróleo para China y para todos nosotros. Correcto. Entonces, y aunque no fuera el petróleo que nos llega a nosotros, eso afectaría el mercado global y afectaría inclusive el petróleo que no se produce en el Medio Oriente, porque tiene un efecto global. Pero entonces, ¿cómo tú vas a decir no suban el petróleo? Porque entonces va a haber una escasez, no una escasez, va a haber se va a esperar una menor producción de petróleo, una mejor distribución de petróleo desde el Medio Oriente, de los principales productores de petróleo del Medio Oriente. Entonces eso va a tener un efecto en el precio, por más de lo que diga Donald Trump. Donald Trump, y al menos que Estados Unidos esté dispuesto a comprometer sus reservas y coger sus reservas para inundar el mercado, que no lo va a hacer, porque él necesita sus reservas, porque son reservas estratégicas y en tiempos de crisis necesita mantener su capacidad energética y no depender del petróleo. Claro que no, yo siempre lo que quieren es comprar más petróleo. Exactamente. Entonces no va a haber forma de evitar que el precio del barril a nivel internacional suba. Igual como Donald Trump le dijo a su propio, Donald Trump le dijo a los propios comerciantes de Estados Unidos, no suban los precios de la comida, absorban los impuestos, los aranceles. Lo dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Y subieron los precios. La inflación en el mercado libre es incontrolable, el Estado no puede controlarlo. Y menos a nivel mundial, porque hay factores que no dependen ni siquiera de Estados Unidos, dependen del mercado, de la compra y venta y la demanda a nivel internacional. Ahora bien, la gente está diciendo que con esta resolución que presentó Rusia, Pakistán y China a las Naciones Unidas pidiendo la paz, se demuestra que hay una intención por parte de Rusia y de China de tal vez involucrarse en el conflicto. Desentiéndanse de eso. Eso no es así. Obviamente ha habido muchas resoluciones y es una postura diplomática que toman los países en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero eso no significa que directamente ni Rusia, que está enredada con la guerra en Ucrania y tiene este frente abierto, Europa tampoco, por la misma razón, porque Rusia y Europa ahora mismo están enfrentados por Ucrania y están desprendiendo casi todos sus recursos en ese conflicto, van a tener la capacidad de involucrarse en el Medio Oriente en medio de un problema tan serio como es un conflicto directo entre Israel e Irán, por más apaleado y agredido que está Irán ahora mismo.
El régimen está realmente en una cuerda floja. La capacidad militar de Irán ha sido tremendamente comprometida, pero estamos hablando de un enorme país con muchísima población que se está viendo bombardeada por Israel y por Estados Unidos. No se van a rendir tan fácilmente. Y es un país que también está acostumbrado a las sanciones y a la escasez. China tampoco se va a involucrar. China no tiene vela en este entierro. Más allá del beneficio económico que representa la compra y venta de energía, o sea, de petróleo y las inversiones que pueda tener, China no tiene ningún interés de involucrarse en un conflicto bélico en el Medio Oriente y no ganaría nada. Interés de crecer económicamente. Lo que está interesado es el comercio. Y tiene todavía mucho campo, tiene muchos países de África, tiene muchos países de América Latina, tiene muchos países inclusive europeos con los que puede negociar y llegar a un acuerdo. Y aún que cuenta con el petróleo y el gas ruso. Así que él no se va a involucrar militarmente ni políticamente directo, más allá de sanción y postura en este conflicto. Irán está solo, prácticamente. Irán está solo y muy posiblemente vaya a perder la guerra, pero van a aguantar hasta lo más posible, hasta más allá de lo racional. Y el problema de lo que está haciendo Estados Unidos de Israel es creando un enemigo común, porque como igual discutimos aquí, el gobierno, había muchos grupos dentro de Irán, inclusive fuera y en los países árabes y musulmanes, que no estaban de acuerdo con el gobierno de los ayatolás, que veían con malos ojos el gobierno de los ayatolás, que había movimientos para liberar y movimientos independientes para romper la teocracia de los ayatolás, porque era un régimen opresivo, y nadie discuta que es un régimen opresivo. Pero lo que están haciendo con esto es justificando la existencia de este régimen. Y lo que están haciendo es que la gente vea que el mayor enemigo es Israel y Estados Unidos, que los ayatolás, y para defenderse tendrán que unirse para poder sobrevivir en contra de Estados Unidos y Israel. Porque lamentablemente nadie le va a creer a los Estados Unidos, ahora que Donald Trump no, vamos a hablar de paz. Cuando Estados Unidos comenzó diciendo, no, vamos a darle 2 semanas para negociar un trato con Irán, y al día siguiente lo bombardea. Al día siguiente, después de que dijo que le iba a dar 2 semanas. Nadie confía en Donald Trump, y por extensión nadie confía en el gobierno norteamericano. Y obviamente no confían en Netanyahu y el gobierno actual de Israel, que es un gobierno extremo. También. Entonces, aunque tengan deseos de la paz, no confían ni en Estados Unidos ni en Israel para que cumpla la paz. Cualquier tratado de paz o cualquier acuerdo de paz. Porque inclusive el primer acuerdo que existió, que se firmó con Obama, era un acuerdo que supuestamente ellos habían cumplido y que fue Donald Trump que dijo que no lo habían cumplido sin presentar ninguna evidencia y se salió del acuerdo. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Cuál va a ser el incentivo de Irán de firmar un acuerdo con Estados Unidos si a la semana el año que sigue o en un mes ellos van y lo rompen? Y si en todo caso de que logren derrocar a los ayatolás, ¿cómo sabemos nosotros que no va a pasar lo mismo que pasó con los talibanes? Estados Unidos derrocó a los talibanes en Afganistán, los expulsó, impuso un gobierno, y cuando ellos se retiraron, ese gobierno no duró ni 3 días, cuando los talibanes volvieron a entrar a la capital y se apoderaron de nuevo de Afganistán. ¿Qué garantías hay? No hay garantías. Lamentablemente, el gobierno norteamericano ha entrado en una situación de descrédito y eso representa un problema para las relaciones internacionales. Como tú bien dices, China no se va a meter en eso. China lo que está es en negocio, en crecer,
mientras otros se están matando y están haciendo las cosas, China está enfocada justamente en posicionarse en el mundo como la primera potencia a nivel internacional. Y lo está logrando. Y lo está logrando, sin duda alguna. O sea que esto hay que verlo en el contexto real de las cosas. Ojalá que se pueda llegar a acuerdos, que las cosas no sigan desarrollándose como lo están haciendo. El presidente Donald Trump humilla a los ayatolas y manda un mensaje a sus enemigos con una exhibición del poderío militar norteamericano. Y eso no es una buena señal. China y Rusia además se han alineado contra el ataque de Estados Unidos a Irán y han propuesto una resolución de alto al fuego. Ahora, ¿estará Irán dispuesto a quedarse así después del ataque norteamericano a esas bases que ellos han empleado tantos recursos y tanto tiempo para desarrollar energía nuclear, que es lo que ellos han dicho que están haciendo ahí? O sea, eso hay que verlo en el contexto más llano para saber qué nos puede esperar a nosotros a futuro. Porque si las cosas continúan como van, nosotros estamos a la puerta de una nueva guerra mundial, aunque la gente no lo quiera entender. Ok. Entonces, esto hay que mirarlo con objetividad. Se produjo también un ataque a un lugar religioso en Israel. Hay varios muertos, eso fue el día de hoy. 25 muertos, un ataque atribuido, ¿verdad? Al Estado Islámico contra una iglesia en Damasco. Entonces, las cosas ahí no parecen como que no van a bajar, ¿tú entiendes? Ese es el verdadero peligro. Lo más probable es que Estados Unidos e Israel destruyan las capacidades militares de Irán completamente hasta tal punto de que como nación no pueda hacer una represalia. Pero lo que entonces va a ocurrir es que van a empezar a surgir grupos terroristas, pequeñas células de ese ejército, de esa fuerza iraní desbandada y destruida, que se empezarán a filtrar para hacer ataques terroristas en países que ellos consideran aliados de Israel y Estados Unidos. Ya sea el propio Estados Unidos, ya sea el propio Israel, pero también países que ellos perciben como aliados de Estados Unidos. Puede ser Inglaterra, Francia, puede ser Argentina, puede ser cualquier parte del mundo. Bueno, Israel ha dicho, Irán ha dicho muy claramente que aún tiene uranio enriquecido pese a los ataques. Aunque se destruyan las instalaciones nucleares, el juego no ha terminado, ha dicho Irán. Y ahí sí es verdad que me preocupa. Oye, porque eso es una amenaza directa. Es una amenaza directa. Irán dice que aún tiene uranio enriquecido pese a los ataques, y aunque se destruyan las instalaciones nucleares, el juego no ha terminado. Y peor, están acorralados y no tienen nada que perder. Y no existe un enemigo más peligroso que uno que no tiene ya nada que perder. Porque no le importa. Va a ir con todo. Va a ir con todo. Pensemos nosotros, un ratoncito. Entra a nuestra casa, le caemos atrás con un palo. Cuando lo arrinconamos, ¿qué él hace? Él no se queda quieto. Él le brinca a la persona y te muerde como pueda para salir corriendo, para defenderse. Entonces, un país acorralado con gente que tiene años en guerra, que un año más en guerra le da igual, 2 años más en guerra le da igual, acorralado, uno no sabe de qué. Y el problema es que yo veo el corto plazo, la poca visión de futuro que tiene todo este conflicto, porque ellos pueden neutralizar
Creo que Donald Trump puede neutralizar inclusive por dos. Oye, imagínate, yo neutralizo y bloqueo Irán por 2 años, o por 3 años, o por 4 años. ¿Tú crees que en 2 o 3 años esa gente se va a olvidar de eso? Tú sabes que el niño de 8 años que le acaban de matar al padre, en 10 años cuando tenga 18, ¿tú crees que no va a ser un terrorista capaz de volarse? Muchacho, pero por favor. Por favor. Están creando un ambiente para que florezcan terroristas de aquí a 3 o 4 generaciones. Ni siquiera años, generaciones. Lamentablemente. Y esa es la poca visión de futuro que tienen los Estados Unidos e Israel con todo esto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Quédese con nosotros en cada día. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. 61 años de trazos compartidos. Junto a ti trazamos cada día un camino de innovación para hacer realidad la vida a la que aspiras. Gracias por confiar en nosotros y dejarnos estar a tu lado siempre. En cada paso que das, en cada desafío, en cada meta alcanzada. En este nuevo año, seguiremos diseñando contigo nuevos trazos de un futuro compartido. Popular, a tu lado siempre. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hace 20 años, una voz tocó el alma de un país y nació Atlantis. Hoy, esa misma voz celebra 25 años de música, historias y emociones que aún nos erizan la piel. Pavel Núñez está de fiesta y el corredor de la 27 también. Este 25 de julio, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, celebremos con él 20 años de Atlantis, 25 años de carrera. Las boletas ya están a la venta en CCN Servicios y Huepa Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo. Pavel Núñez 2025. Una historia que canta y sigue latiendo. Cada día con Jesús no va. Para toda la familia. Bueno, volvemos al segmento final aquí en Cada Día con Jesús Nova. Jesús, dime a ver, ¿cuál es el tema final? Se cayó un globo aerostático en Brasil, 8 muertos, una desgracia. Esto regularmente no ocurre con los globos aerostáticos. Lamentablemente no se va a poder saber qué pasó ahí, porque, bueno, quizás el proceso de investigación den algún resultado, pero es muy difícil porque prácticamente todo se quemó. Mira, esos tipos de accidentes son raros, pero ocurren. Es una cosa muy lamentable, es una tragedia, pero imagínate, en todas estas actividades siempre va a haber un accidente, por más seguro que sea.
siempre va a ocurrir la posibilidad de una tragedia, siempre hay. Tú puedes estar en el paseo más seguro que tú puedes imaginar, o en el lugar más tranquilo que tú puedas ocurrir, y puede ocurrir una tragedia. Eso es algo lamentable, pero eso es así. Tú sabes lo que a mí, hablando de accidentes, ¿sabes lo que a mí sí me tiene preocupado aquí? Aquí la cantidad de accidentes de tránsito que están ocurriendo en la República Dominicana. Eso es una locura. Somos el país número 1 de accidentes de tránsito per cápita del mundo. Exactamente. La cantidad de accidentes que ha ocurrido, la gente que ha muerto este año por accidentes de tránsito, es parece un caso de pandemia, una plaga. Y esto es algo que se ha repetido y ha aumentado año tras año tras año. Hubo un momento en que bajó, se usó un programa, se hizo operativo, se crearon protocolos en la defensa civil, identificaron momentos del año, Semana Santa, comienzo de verano, donde ocurrían mayores accidentes y se hacían operativos especiales para tratar de reducir los accidentes de tránsito en esos momentos. Pero ahora estamos viendo... Oye esto, Vicente. El dato más reciente que hay de eso, que por supuesto ha aumentado mucho. Entre el año 2009 hasta el 2019, en esta franja de años, o sea, en 10 años, se registraron 20.392 muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Un promedio anual de 1.854. Imagínate. Estamos hablando de 18.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Imagínate. Ese es que demuestra que vivimos en un país donde no hay leyes, donde la gente no respeta las leyes de tránsito, donde no hay control, porque muchos de esos accidentes fueron por alcohol o embriagamiento, otros por aumento de velocidad, otros por patanas o autobuses que andaban de noche con el conductor cansado porque no dormía desde el día anterior. Tenemos casos de mal mantenimiento, a una patana se le explotó una goma, o un carro no le funcionaron bien los frenos, porque no hay revisión, porque nadie, eso de la, ¿cómo se llama? El papelito que dice que el carro está en condiciones, ¿cómo se llama? La revista. La revista es un cuento. En este país la revista es un cuento, la revista tú la compras en el colmado, en una gasolinería, un tipo sin ni siquiera que te revise el carro. Y lo peor, no solamente el problema con los carros, el problema está con las patanas, los autobuses, los camiones, los transportes en las carreteras, porque ahí es donde se producen los accidentes graves y masivos. Los choques que ocurren en la capital, que son graves, algunos de ellos, la mayoría no pasa de una bolladura o de un brazo roto. Aunque hemos visto en el Malecón o en la Anacaona o por otra autopista o por las circunvalaciones, accidentes graves. En la capital, que hay muchos choques, no terminan en tragedia, afortunadamente, porque al ser haber tanto entaponamiento o haber tanta problemas de tránsito, lo que termina solamente en abolladura o en destrucción de la carrocería. Pero en las autopistas, en las carreteras... La mayoría de los accidentes en autopistas son mortales. Son mortales, porque la gente no sabe, no hay educación vial para que la gente, ni que saben manejar camiones, ni los que manejan camiones, ni los que manejan autos, ni los que manejan motores. Es un país donde los camiones dejan carrera. Y las carreras ilegales y los motoristas paran el tránsito. Son unos malditos locos, porque tú lo ves a ellos volando. No le digas así. ¿Y cómo yo lo voy a decir? Tranquilo. Son unos locos. Quítale el maldito. En serio. Hermano, llegamos al final.
del programa en el día de hoy. Gracias. Un abrazo a Vicentico. Gracias, hermano. Gracias a Esteban Ceballos. Un gran abrazo para ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova.